Juan capítulo 4. Alguien dígame por qué es famoso Juan 4. Por la mujer samaritana, ¿verdad? Y pareciera que Juan 4 se tratara solo de la mujer samaritana. Qué tremenda historia la de la mujer samaritana. El hecho de que no había trato entre judíos y samaritanos y cómo el Señor se revela a ella hablando de que esperaban al Mesías y Él le dice, yo soy el que contigo habla. Qué tremendo sería ese encuentro, ¿verdad? De ver al Señor. Pero, y qué avivamiento hubo ahí, ¿verdad? Esa mujer samaritana, pues no era la mujer de mejor reputación, porque había tenido 5 maridos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que dejaban a quién? ¿Era ella que dejaba a los maridos o eran los maridos que la dejaban a ella? De cualquier manera no sale bien parada. Y luego peor, que está con un sexto que no es su marido. Y cómo el Señor escoge a esa mujer precisamente para traer el mensaje de salvación a Sicar en Samaria. Porque Dios no menosprecia a nadie. Dios no ve a la gente como nosotros los vemos. Cualquiera diría, no, si yo voy a hablar con alguien en esa región, voy a hablar con pues, la persona más santa, más pulcra, de mejor reputación y nombre. Y el Señor tiene una visión totalmente diferente. Ella fue a contar al pueblo lo que le había pasado y pues que le harían caso, no le harían caso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Y le creyeron a Jesús y dice, ya no creemos por tu palabra, le decían a ella, sino ahora creemos porque hemos oído. Bueno, pero no voy a predicar de eso. Eso es porque Juan 4 es famoso por la mujer samaritana, pero hay una segunda historia en Juan 4 que no es tan famosa y es el segundo milagro que Cristo hizo. 2 capítulos atrás está el primer milagro que Cristo hizo, que fue convertir el agua en vino. Hay algunos que llegaron a la iglesia a ver si les tocaba ese milagro, pero bueno, ¿verdad? Y el segundo milagro es el que aparece en Juan capítulo 4, pero con la mujer samaritana, digo, fuera de la gran salvación que hubo entre los samaritanos, y piensa lo que es eso. Eso es cambiar el curso de la historia de aquella región. Pero el segundo milagro viene después de eso, y nada más le menciono todo eso porque es el contexto de la historia a la cual vamos a llegar. Vamos a leer igual que hicimos ayer. Los varones comenzamos en el versículo 43. Ahí es donde comienza la historia que sigue de la mujer samaritana. Y luego las damas en el 44 y los versículos pares hasta llegar todos nos unimos en el 54. Dice así, Juan 4:43, varones, ¿listos? 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Damas? Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Juntos? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Por qué no es tan famosa esta historia? Cuando hablamos de Juan 4, no decimos, mira, el segundo milagro que Cristo hizo. Milagros fueron significativos, pero nos acordamos de la mujer samaritana y no hacemos mal porque
Es una historia muy hermosa. Pero mucha gente, ¿verdad?, que a veces lee la Biblia o la leemos y decimos, mira qué bonito, un muchacho estaba a punto de morir, Jesús llega como siempre, amoroso, compasivo, el padre del muchacho le ruega que lo sane, Jesús lo sana y todo feliz y contento, la vida sigue adelante y tan tan. Pero no, la Biblia tiene muchas más cosas para nosotros que lo que salta así nada más a la vista. Y en esta historia yo quiero hablarle de 8 niveles de fe que podemos tener, así como quien sube una montaña. Pregunta, cuando los niños ven una montaña, ¿a qué parte de la montaña a los niños les gusta llegar? A la cima, ¿verdad? Ellos no dicen, yo nada más me quiero quedar aquí en las faldas. De hecho, ¿cuántos de niños no vimos una montaña y con el dedo pulgar lo medíamos? Esa montaña yo me la he hecho, ¿verdad? Ven el Popo, ¿verdad? De lejos pues se ve chiquito. Yo lo subo hasta arriba. Hace muchos años, cuando ella era más joven todavía, la risa es lo que cala, hermanos. Estaba yo con un grupo, ¿verdad?, de amigos y hermanos, y éramos deportistas, muchos éramos nadadores y teníamos buena condición física, y tratamos de subir el Popo, y se podía en aquel tiempo porque no estaba activo como está hoy. Hay algunos que se atreven todavía, ¿verdad?, pero ahorita no es legal. Antes sí, se podía. La primera vez no llegamos. La primera vez uno piensa, va a estar fácil, y no fue fácil. Yo en lo personal padezco mal de montaña. Me sube la presión, no era falta de condición física porque estaba bien, pero me daba por dormirme en el hielo y me decía mi hermano, ¿cómo te voy a dejar dormir aquí? Te vas a morir de congelación. Y bueno, ahí íbamos tardando y luego a esa altura me da como ganas de querer volver el estómago, pues será la falta de oxígeno y ¿verdad? Había esa convulsión, ¿verdad? De querer vomitar. Bueno, no llegamos, por el motivo que sea, no llegamos. La segunda vez fui mejor preparado. Hablé con un doctor, le dije la situación, me dio unos Dramamine para ese mal de montaña y no comí absolutamente nada. Imagínate lo que es. Más o menos tardaba 8 horas. Empezábamos como a las 3, 4 de la mañana y llegábamos poco antes del mediodía. Y la vista es tremenda. Y esa segunda vez, aún con estómago vacío, llegamos hasta el cráter. Hermoso esa escalada. Y la tercera vez lo intentamos y dijimos, como ya subimos la segunda vez, pues va a ser fácil otra vez. Y no, la tercera vez hay que volver a hacer el gran esfuerzo que la primera y la segunda. Y porque íbamos muy confiados que ya lo habíamos subido, otra vez no subimos. No es fácil. El que lo hayas hecho antes no es garantía de que tengas ese logro otra vez. Pero ciertamente uno dice, tenemos que llegar a la cima. Y avanzábamos y a veces decía, es que ya estoy agotado, ya estoy bien cansado, pero mira, ahí se ve ya la cima un poquito más, pero por 1 kilómetro más que sea, es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Ya la bajada es una brisa, ¿verdad? Uno puede ir hasta medio corriendo y brincando y como está así en forma de cono, tú saltas hacia el frente y avanzas unos 4 o 5 metros en la bajada, con cuidado, ¿verdad? Porque sí vimos gente que también tropezaba y se iban rodando a su muerte en algunas zonas, ¿verdad? El Ista es más peligroso todavía en cuanto a eso. Pero uno quiere llegar hasta la cima. Y así son los niños, pero ¿no será que también hay un niño dentro de cada uno de nosotros? Si yo te hablo de 8 niveles de fe, ¿a cuál de ellos tú quisieras llegar? Cuando el Señor nos habla de la necesidad de tener una fe creciente, una fe firme, ¿cuántos milagros ocurren conforme a nuestra fe? ¿Cuántos de ustedes pensarían de que, bueno, si hay 8 niveles de fe, yo nomás con llegar a las puras faldas del monte de la fe, 2, 3 niveles y ahí me quedo? Le voy a dar oportunidad. Cuando lleguemos al 3er nivel, de ahí para el mensaje si quiere. O si quiere continuar hacia adelante a la cima. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta tarde, Señor, para nosotros discernir lo que tú nos enseñas aquí en esta historia, un segundo milagro, una sanación de uno que estaba a punto de morir, pero cuánto nos enseñas, Señor, aquí acerca de distintos niveles de fe a los cuales, Señor, no solamente debemos aspirar, Padre, porque tú permites esos crecimientos y, Señor, llegar a la cima de la montaña de la fe. Ayúdanos, Padre, a discernir lo que esta historia tiene para nosotros, más allá de, como decíamos antier, aprender las historias de la Biblia es una cosa, pero otra cosa es luego
cuando nosotros podemos derivar las grandes enseñanzas que tú tienes para nuestro hoy y ahora, aquí en el año 2025, para nosotros asimilar, Padre, los principios aquí delineados en tu palabra. Bendice la predicación de tu palabra, tu nombre sea glorificado y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, 2 días después, dice el versículo 43, ¿de qué? Pues del gran acontecimiento de Samaria. Hay 3 regiones en lo que llamamos Tierra Santa. Al sur es Judea y las regiones son como las provincias o los estados aquí. Al sur es Judea y en Judea no es una ciudad, sino es una región donde se encontraba Jerusalén, el templo, donde iban a la fiesta, Belén, donde Cristo nació, aunque él no era... su familia no era originaria de Judea ni de Belén. Ocurrió que cuando José tuvo que empadronarse, pues que ahí nació para el cumplimiento de una de las profecías. Luego la región media hacia el norte era Samaria, ¿verdad? Donde sabemos que los judíos no pasaban por ahí porque judíos y samaritanos no se llevaban. Los samaritanos eran no raza pura judía. En los tiempos del cautiverio se dejaron atrás a aquellos que eran enfermos, débiles, decrépitos, y los que habían venido a conquistar primero a Siria con Israel, se mezclaron con los judíos y ya no eran una raza pura y no tenían trato, ¿verdad? Cuando hay diferencias raciales, la gente empieza a insultar a unos y los que son insultados, pues no son tan humildes, no se quedan callados y reviran y es mejor no tratar con esa gente. Somos diferentes y los judíos y los samaritanos no tenían trato. Si los judíos tenían que pasar de Judea a la región más al norte, que se llamaba Galilea, de donde Jesús era, pasaban por la ribera del Jordán o por la ribera del mar, pero no por los pueblos principales de Samaria. Pero a Jesús le había sido necesario pasar por Samaria, porque Él no hace discriminación y porque Él ama a todas las almas. Y luego viene un versículo, el 44, que parece como fuera de lugar en toda la historia. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Cómo qué tiene eso que ver? Bueno, en Galilea, donde estaban las ciudades de Capernaum o de Caná, donde hizo el primer milagro, o de Nazaret, de donde Cristo era originario, dice en otras partes que no pudo él allí hacer muchos milagros a causa de su ¿qué? Incredulidad. Un profeta no tiene honra en su propia tierra. Veían a Jesús y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No está su madre, sus hermanos, sus hermanas con nosotros? ¿De dónde saca él pues este poder para hacer milagros y esta gran fama que está adquiriendo? Y no creían en él. Tendemos a hacer eso, ¿verdad? A sobajar a aquellos que conocemos en lugar de procurar la visión de Dios para entender las cosas. Bueno, 45, cuando vino ya de regreso a Galilea, había ido a la fiesta en Jerusalén, pasó por Samaria, el acontecimiento de la mujer samaritana, pero finalmente llega a casa, ¿verdad? Es como cuando aquí vienes por la autopista y dice, bienvenidos a Morelos, ¿verdad? Anfitrión del mundo, eso es lo que sigue diciendo. Tenemos un bache por cada habitante del mundo aquí en Morelos, ¿verdad? Bueno, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde 2 capítulos atrás había convertido el agua en vino, y había en Capernaum, otra ciudad galilea, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora, entonces hay un oficial que trabajaba para el rey. ¿Cómo se llamaba el rey en tiempos de Cristo en lo que es la Tierra Santa? Empieza con H y acaba con S. Herodes. Eso va a ser relevante al final de la historia, no lo olvide. Pero no era Herodes que tenía el hijo enfermo, era un oficial, vamos a decir, un secretario de Estado, etcétera, del gabinete de Herodes, cuyo hijo estaba enfermo. No nos dice aquí el nombre del oficial o quién es. 47, el oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y mira qué respuesta tan rara le da Jesús, porque alguien viene a pedirle, vamos a decir, al pastor que vaya y ore por alguien que está enfermo, o en este caso vienen con Cristo por la fama que tiene, y le dice, Señor, ve y sáname a mi muchacho. ¿No crees tú que este oficial, por la posición que tenía acceso a los mejores hospitales, a los mejores médicos,
a los mejores tratamientos y medicamentos. Como aquí, ¿verdad? Los que son de gobierno, que tienen más alta posición, ellos no van al IMSS o al ISSSTE, ¿cierto? El ISSSTE sabemos que es para los trabajadores del Estado, pero vamos a decir, yo no creo que tú hayas ido a el ISSSTE de aquí y te hayas encontrado al secretario de Gobernación ahí. Ellos van a los particulares. Algunos de ellos toman algún avión y se van a Houston porque no sé cómo le hacen, ¿verdad? Los grandes salarios que el erario les paga, les alcanza para irse a Houston en avión privado. Este hombre seguramente ha de haber hablado con Herodes, platicándole la situación y buscando los mejores tratamientos. Y el muchacho está a punto de morir. ¿Y cuántas veces dejamos a Cristo o la oración o buscar a Dios para el último, cuando ya no tenemos más recursos, cuando siempre debiera ser el primero? Pero bueno, Jesús le responde, extraña la respuesta cuando alguien te pide que le ayudes. No le está diciendo, a ver, haz milagros para que creamos en ti, como cuando él lo crucificaron, decían los sacerdotes, las autoridades, decían, si es el Hijo de Dios, descienda de la cruz y creamos en él. Como cuántos milagros Cristo ya había hecho y de todas maneras no eran suficientes para creer en él. Hubiera bajado de la cruz y hubieran dicho, no, mira qué mala calidad de los clavos o de la madera, a lo mejor como el de Iztapalapa que luego se les cae. Y iban a justificar el milagro de bajar de la cruz si lo hubiera hecho y de todas maneras no hubieran creído en él, porque incredulidad estaba en ellos. Pero Jesús les dice aquí justamente eso. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Porque el judío demanda señales, milagros, cosas asombrosas para que eso motive su fe. Es una respuesta rara porque el oficial no está pidiendo propiamente lo anterior, sino que su hijo se le está muriendo. Y es una respuesta rara. Pero bueno, ahí vamos a encontrar nuestro primer nivel de fe. Y necesito mi primera víctima, mi primer voluntario. Aquí en la segunda banca, en la playera negra, ¿me ayudas? Sí, mijo, tú. ¿Cómo te llamas? ¿Leobardo? Giovanni. Ok. Giovanni lo vamos a parar aquí. Déjame ver si lo paramos o lo sentamos. Lo vamos a tener aquí todo el servicio. Lo vamos a dejar aquí para Giovanni. Giovanni no se va a llamar Giovanni. Aquí ya ves que les cambiamos el nombre a todo el mundo. Giovanni se va a llamar Ver para Creer. Este micrófono. Ver para creer. No es mucha fe. La palabra de Dios nos dice que por fe andamos, no por vista. Pero verdad que nos encanta, más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. ¿Verdad? Ver es creer. Y justo Cristo es de lo que está hablando, que si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero ahí estamos, ahí comenzamos. Que el pastor me visite. O si no me saluda, ya no voy a ir a la iglesia. Porque vi cómo son. Hermano, hay una cosa que yo le digo a los hermanos de la iglesia, les digo, si no aprendes tú nada de todo mi ministerio, de lo que te he predicado, nada más apréndete una sola cosa. Y se la repito de vez en cuando, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Todo mundo te podemos llegar a fallar, pero Cristo nunca te va a fallar. Y aún así, no sé, pastor, si aquí llegue a ocurrir así, pero aún así a veces la gente se nos va. Quiere decir que ni siquiera pude enseñar eso. Porque imperfecciones van a haber en las iglesias. Pero si pones los ojos en Cristo, vas a seguir fiel. Pero ahí empezamos en algún punto cuando nuestra fe es bebé, es en pañales, queremos ver para creer. Y eso es exactamente lo que Jesús está señalando, que así es la fe de ellos, ver para creer. Ahí empezamos. Bueno, como la respuesta de Cristo fue rara, el oficial no se queda callado y le responde en el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Luego me predica, Señor, acerca de si la fe, si andamos por vista. Otro día vamos a la sinagoga y me predicas el sermón que tú quieras. Pero aquí el niño está a punto de morir. No, es cosa de vida o muerte. No es ningún juego. Y van a estar otro voluntario. ¿Cómo te llamas, hermano? Isaí, pásale, Isaí. Isaí le vamos a dejar que crezca un escaloncito aquí nada más. Porque vamos a tener un siguiente nivel de fe. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Se ve que está urgido el hombre, está en apuros, está preocupado. ¿Y sabes cómo se llama este nivel de fe? Fe circunstancial. ¿Cómo se llama ya?
Ver para creer, que no es realmente gran fe, pero fe circunstancial es cuando nos volvemos buenos cristianos porque las circunstancias me aprietan, ya me anda, ya me urge, el muchacho se va a morir, estoy dispuesto a lo que sea, Señor. Yo te prometo que si lo sanas. ¿Cuánta gente no hace esas promesas? Si tú lo haces, te prometo esto y lo otro, porque las circunstancias te oprimen y estás apurado. Y ahí estamos muchas veces, ¿cierto? Voy a ir a la iglesia porque me dijeron que tenía cáncer. Voy a ir a la iglesia porque ando peleado con el patrón y me amenazan con quitarme el trabajo. Y hay que buscar a Dios porque estoy urgido. Voy a la iglesia porque tengo persecución, tengo problemas financieros, tengo apuro. Incluso venías para la iglesia después como 2, 3 años que no te has presentado. No has traído los diezmos y las ofrendas al Señor. Te regresas a tu casa. Llenas un sobrecito como si con ese sobrecito nos fuéramos a poner al corriente con el Señor de todo el adeudo que hemos acumulado en los últimos años, 2 o 3 que no hemos llegado. Pero las circunstancias lo ameritan. Y no queremos que nos estén predicando. Ay, por favor, por el amor de Dios, con un poco de misericordia, ten gracia, el muchacho se va a morir. Eso es lo que responde. Ver para creer, fe circunstancial. Bueno, Jesús responde también a lo que le pide, porque Jesús siempre tenía preocupación y gracia para con todos. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Ok? Hermano Yair, ¿sí es Yair? Pásale, hermano. Al ratito voy a necesitar una silla y a lo mejor voy a mover unos violines, unas sillas. Ahí luego sí me ayudan con eso. Pero bueno, siguiente nivel. Vamos creciendo, ¿cierto? El hombre creyó. Oye, de ir a la iglesia, que si es, que si no es, que si veo, que si creo, que si las circunstancias me aprietan o no me aprietan, son las circunstancias. Pero en lo que tú vas a la iglesia, seguramente, independientemente de tu motivación para llegar a la iglesia, vas a escuchar el evangelio. Vas a escuchar el plan de salvación y después de todo sabes que eres pecador y sabes que tu pecado te condena a un lago de fuego y azufre, y ya que te dan el evangelio y que Cristo murió por ti y estás buscando su ayuda y este es el primer paso de entrada para la familia en Cristo y de paso escapo al infierno y luego me están prometiendo vida eterna, pues ¿por qué no creer? Y llegamos al punto de una fe salvadora. Una fe salvadora. Creemos y gloria a Dios, esto ya es una fe más realista y es bueno. Le dije que vamos a hablar de 8 niveles y aquí vamos apenas en el tercero, pero aquí es donde le doy oportunidad de que paremos el sermón si quiere, porque le voy a decir por qué. Porque este es el 1, 2, 3 de la vida cristiana de muchos. Este ABC de la vida cristiana es lo que define a la vasta mayoría de los cristianos. Pues ya soy salvo, no hago nada, no crezco, me quedo estancado, pero soy salvo. Si yo me muero, sé para dónde va mi alma y ya estamos gozosos. Soy cristiano, soy diferente a lo que era antes. Ya tengo fe, conozco un poco de la Biblia, conozco el evangelio. Y Señor, si yo me olvido de ti, tú no te olvides de mí. Me siento seguro porque ya tengo la salvación de Cristo y qué mejor que no la puedo perder. Amén. Pero ahí estamos. Y hay cristianos que no quieren más de la vida cristiana cuando Cristo tiene mucho más para nosotros. No le va a gustar mucho si seguimos, pero usted dígame, ¿le seguimos o le paramos aquí? Bueno, ¿quieren llegar a la cima? Bueno, luego no estén llorando, ustedes lo pidieron. Bueno, hasta aquí estamos y de nuevo, tristemente, esta es la vasta mayoría. Bueno, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue. Muy bien. Vamos. Una silla, por favor, para el siguiente nivel. Gracias. No, ya ves, este hombre sí tiene fe, sí es verdadero cristiano, ¿verdad? Muy bien. Mi hermano, siguiente nivel. Hay que tener cuidado en estas sillas, ¿verdad? Que no se vayan no vas a poner el peso muy hacia atrás, pero tú te vas a parar en esa silla, de pie, ahí parado, porque vamos creciendo, ¿ok? Cuidado, no se ponga nervioso. Eso, ¿ok? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, pero luego se fue. Obedeció. ¿Se acuerda un centurión romano
que no, los centuriones romanos no son judíos, son los conquistadores extranjeros, y un centurión a cargo de 100 soldados vino una vez a Jesús y le dijo que le pidió que sanara a su siervo que estaba enfermo. Y Jesús le ofreció ir a casa de ese siervo, de ese centurión, perdón, y le dijo el centurión: no, Señor, no soy digno de que vengas bajo mi techo, pero nada más di la palabra y mi siervo será sanado, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Digo a este, ven, y viene. Digo a aquel, ve, y va. Digo a este, hace esto, y lo hace. Así que tú también di la palabra y mi siervo será sanado. Y este es un hombre pagano de mitología romana, no creyente, pero está demostrando más fe que aquellos que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso se maravilla Cristo y dice: ni aún en Israel, ni aún en los hijos de Israel he visto tanta fe. Y le dijo: que sea como tú has creído. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Pero a este hombre, al oficial de Herodes, no le ofreció ir a su casa, simplemente lo mandó a su casa. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó y se fue. Bueno, qué importante que cuando somos salvos y empezamos a escuchar la palabra de Dios y lo que Él dice, que simplemente obedezcamos. Una fe obediente. Una fe que hace. Que no nada más soy salvo y no hago nada más, sino obedecer ya involucra el actuar. Y qué bendición, aquellos que son salvos, y aquí yo veo muchos de ustedes sirviendo, gloria a Dios, sirviendo, el ánimo, el anhelo. Apenas vamos a la mitad, hay mucho más por avanzar. Y hay quienes, si esto es el ABC, algunos dicen: bueno, yo ya sirvo en un área y ya con eso me conformo. No te conformes, hermano, Cristo tiene más para ti todavía. Pero esto es lo que representa aquel bonito himno que dice: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Entonces vamos bien, vamos por buen camino. ¿Cuánto cambio hay entre cómo andábamos antes de, no, yo no creo, yo ver para creer? A mí no me andan con esos cuentos. ¿Cuánta gente critica a los pastores de que nomás es un negocio? De que por eso son pastores, para estar sacándole la lana al rebaño. Y empiezan a criticar toda clase de cosas. Pero te das cuenta que no, que Dios te puede ayudar en tus circunstancias difíciles, en verdad. Pero no solamente tienes que venir en las circunstancias difíciles. Dios te salva y te bendice en los asuntos de esta vida, pero también para la vida eterna. Y luego que tú puedes involucrarte más en la vida cristiana y obedecer y ponerte a servir. Pero hay otros 4 pasos más que tenemos por avanzar. Y aquí ya no vamos a crecer. Voy a agarrar este lado como si fuera el 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Continuamos por allá. Y luego, entonces el hombre le creyó y se fue. Cuando ya él descendía, ¿a dónde? A su casa. Sus siervos, porque él era hombre de posición y tenía siervos, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo justamente las mismas 3 palabras que Jesús le dijo: tu hijo vive. No fue él que dijo esas palabras, a lo mejor se le adelantaron, pero los siervos dijeron: tu hijo vive. Y él, tal vez dudando, les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, porque no vaya a ser que de tanto medicamento y antibiótico y médicos que hemos invertido, a lo mejor le vino la sanidad y el viajecito que yo hice con Jesús fue en vano. Como a veces pasamos ya por esta trayectoria y de todas maneras volvemos a dudar, como si estuviéramos otra vez en una fe en pañales, como de bebé. Juan el Bautista incluso llegó a dudar cuando estaba en la cárcel: ¿eres tú o viene otro? Cuando él era el que proclamaba la venida del reino de los cielos. Pero debemos seguir fieles. Él preguntó como quiera a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Hermano, pásale por acá, pásale de este lado ahora. El muchacho ya está sanado. El muchacho estaba al punto de la muerte. ¿Puedes imaginar? El muchacho a veces tienen que acercar a ver si respira o no respira, ya no reacciona, le tratan de dar alimento, no lo toma, le tratan de dar líquidos, pues a lo mejor toma poquito y lo escupe, pero el muchacho se está apagando. Si hemos visto a alguien morir, vemos cómo se van apagando y incluso hasta si has estado ahí, te das cuenta cuando tomaron su último aliento
y expiran y se empiezan a enfriar y el cuerpo se empieza a endurecer. Y el muchacho no le faltaba mucho para eso. Pero ahora, ayer a las 7, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Al instante el muchacho se pone bien. Él, obvio, le llevó al día siguiente llegar a la casa porque le dijeron ayer a las 7 cuando él llega a su casa. Entonces llega al día siguiente y le dicen ayer a las 7 fue que estuvo mejor. Y entonces el hombre entendió que aquella era la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. ¿Sabes lo que pasa cuando vemos un milagro y estas bendiciones? Y que lo hizo no solamente allá con alguien más, sino lo hizo por mí. Yo puedo dar testimonio de que mi hijo estaba prácticamente muerto y ahora está vivo. Y esto nos produce una fe fortalecida, una fe que crece. Al año que viene se te pueden enfermar 2 hijos o se te pueden morir hasta 10 hijos como le pasó a Job. Y de todas maneras mantenerte firme y fuerte en la fe, como cuando Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La mujer todavía le dice, Job, aún retienes tu integridad, mira, yo te amo, pero lo mejor que te puede pasar es que te mueras. Y te voy a decir la manera de suicidio, maldice a Dios y muérete. Pero Job dice, no, has hablado con las mujeres insensatas. ¿Recibiremos lo bueno de Dios y no recibiremos lo malo? Y en todo esto, dice la Biblia, no pecó Job, porque su fe estaba fortalecida. Es bueno estar aquí. Que vienen tormentas, que vienen desafíos, que vienen dificultades, y tu fe no se anda tambaleando. No estamos, ya ven, se los dije, como no puedo ver, no hay que creer. Vámonos de aquí. ¿Qué diferencia en, el que llega a la iglesia cuando le urge, pero qué mejor el ser salvo, porque eso ya es una relación personal con Cristo, mejor todavía obedecer y ponernos a ocuparnos, pero mejor todavía porque en la vida cristiana las tormentas son una realidad. ¿Se acuerdan la primera noche que hablamos de cómo romper el lazo del pecado y vimos pasos, verdad? De confesar y arrepentirse, etcétera, y que iba a haber enemigos y dificultades. Cuando vengan las dificultades en la vida cristiana, porque aquí no es el pare de sufrir, ¿o sí? No, ¿verdad? Aquí no es el evangelio de la prosperidad, de que todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Eso será, como dice el canto, ¿verdad? Donde todo será color de rosa. ¿A quién se le ocurrió esa línea? No sé. Yo no espero llegar al cielo y ver todo color de rosa. Yo espero ver todo color de oro, tal vez, pero no de rosa. Pero bueno, aquí en la vida no es color de rosa. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a ser difícil, pero podemos estar parados firmes, no importa la tormenta que nos venga. Y la gente va a venir y decir, ¿tú cómo le haces? Y tendrás tiempo de testificar y de fortalecer tu fe y seguir creciendo y enfrentar tormentas más duras. Y eso nos lleva al siguiente punto, porque luego dice el versículo el padre, el 53 otra vez, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó. Ahí se fortaleció su fe. Pero luego dice también al final del versículo 53, y creyó él con toda su casa. Entonces hasta ahorita ha sido una relación individual, personal, yo con Jesús o Jesús conmigo. Pero llega el punto donde, mi hermano, me ayuda. Siguiente nivel aquí, en el siguiente escalón. Llega ahora el punto en que otras personas, a causa de mi experiencia con Cristo, mi relación con Cristo, ahora mi fe ya no es nada más Jesús y yo. Ahora mi casa está creyendo conmigo. Así como te ven fortalecido, algunos te preguntan, oye, ¿por qué cuando tú tienes cáncer? ¿Por qué cuando a ti te corrieron? ¿Por qué incluso se dio un hombre que lo encarcelaron injustamente? Se metió con un político, el político lo metió a la cárcel solo porque el político le debía dinero, pero lo pudo meter a la cárcel para no pagarle. ¿Y tú creerías que el hombre se amargó? No, no era salvo cuando entró a la cárcel, pero dijo, lo mejor que me pudo haber pasado porque fue en la cárcel que conocí a Cristo. La familia medio se amargó, pero este hombre no. Y otros vinieron a ser salvos por él. Creyó él con toda su casa. ¿Sabes cómo le vamos a llamar esta fe? Fe contagiosa. Otros dicen, ¿por qué tú tienes ese ánimo, ese espíritu, esa paz, esa afabilidad, esos dones que te veo? Y además no eras antes así. Antes echabas chispas y maldecías y decías palabrotas y eras peleonero o buscabas refugio en el alcohol, en las drogas o en pornografía o en tantas cosas ilegales y pecaminosas. Y ahora te veo en paz, te veo sirviendo con gozo en la iglesia, dejando la situación en las manos de Dios. Yo quiero tener lo que tú tienes, una fe contagiosa. ¿Qué diferencia
del primer nivel, incluso del segundo. Porque no es nada más voy o no voy, es inconstancia. Es bueno ser salvo, pero hay mucho más que podemos crecer en la vida de cristiana, sirviendo, teniendo una fe firme, fuerte, inmovible, constante, no importa lo que venga. Hay gente que dice, bueno, yo voy a servir, pero si llueve ya no, pastor, ya no puedo ir porque está lloviendo. No tengo carro, vivo a, qué sé yo, 5 minutos de la iglesia y no pude caminar 5 minutos. Oye, yo conozco gente que camina horas y horas y horas en las zonas rurales. Van a ir a Zacapuaxtla, no he ido allá, pero sí fui a Santiago y Osondúa cuando estaban allá. Y la gente camina horas y horas para llegar a la iglesia. Y a veces nosotros tenemos un carro y en el carro llegamos en 5, 10, 15 minutos. Si no hay mucho tráfico, como esta tarde no había tráfico, llegamos de volada a la iglesia y no queremos ir porque, ay, qué lejos está. Nuestra fe es débil y rápido flaqueamos, aunque pues yo sirvo, tengo esta posición, pero no pude llegar, pastor, ponga a alguien más en lugar de mí. Hasta que nuestra fe empieza a crecer y se fortalece. Venga lo que venga, vamos a estar en la iglesia. No importa que se atraviesa un obstáculo, una dificultad, lo resolvemos porque para Dios no hay imposibles. ¿No dice un versículo por ahí que dice así? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Excepto cuando tengo una uña enterrada. Pastor, no voy a poder ir porque me duele la uña. Y la más mínima de las excusas, dejamos de obedecer. Por eso es importante seguir creciendo con una fe fortalecida. Y luego, qué bendición cuando vemos fruto. La verdad es que mira, luego a veces uno predica aquí, allá en un campamento y te encuentras con muchachitos que llegan o jovencitos que dicen, o pastores hoy en día, que dicen, pastor, yo rendí mi vida cuando usted predicó en aquel campamento y tú no sabes lo que Dios está haciendo en los corazones de nadie y no sabes la gran bendición que es cuando tú te diste cuenta que Dios te usó para hacer una diferencia en la vida de alguien más. Es lo más maravilloso que puedes tener. Yo sé que sería bonito para alguien tener un negocio y una buena cuenta bancaria y un buen carro y una buena casa, pero cuando Dios te usa para hacer una diferencia en la vida de alguien más, es un gozo indescriptible. Que mi vida contó para hacer una diferencia en la vida de alguien más y es una diferencia eterna. ¿Cuántos niveles llevamos? 4 y 2. ¿Cuántos nos faltan? ¿Le seguimos? Ya se ve la cima de la montaña, ¿verdad? Ahí no muy lejos. Pero el problema es que ya se me acabó el capítulo. ¿Y ahora de dónde vamos a sacar los otros 2? Vamos a Hechos 13. Hechos 13. Hay algo que conecta Juan 4 con Hechos 13. Hechos 13 es la historia del primer viaje misionero. Ahí comienza. Y hay algo que liga lo que estamos viendo con este capítulo. Dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y hay 5 nombres mencionados a continuación. 1, Bernabé, que conocemos, ¿verdad? De Bernabé. El orden de los factores aquí sí importa, porque el último va a ser Saulo. Más adelante Pablo toma el liderazgo, pero ahorita Pablo es muy nuevo en la fe, pero ya está involucrado, ¿verdad? En extender el evangelio. Pero el primero es Bernabé, el segundo es Simón, que se llamaba Níger. El tercero es Lucio de Cirene. El cuarto es Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca. Y el quinto, Saulo. ¿Qué liga este versículo con la historia de Juan capítulo 4? ¿Te fijaste que el nombre de Herodes aparece aquí? ¿Sí está ahí el nombre de Herodes? Herodes no es miembro de la iglesia, no es cristiano, no es salvo, es un rey perverso. En lo que a mí concierne, él se ha estado quemando por 2000 años en el fuego del infierno. ¿Pero por qué está ahí el nombre de Herodes? En referencia a uno llamado Manaén, que se crió junto con Herodes. ¿Qué significa criarse junto con alguien más? Que son amigos de la infancia, ¿verdad? Desde la crianza. Y cuando alguien llega al poder, como Herodes, en este caso, de la tetrarquía o el reino, ¿a quién va a llamar un presidente, un primer ministro, un rey a formar su gabinete, sino a sus más allegados y de confianza? ¿Y quién más de confianza que a uno que conoces desde la infancia? Digo, jugabas a las canicas con él, sabes sus pros, sus contras, sus defectos, conoces a su familia, dónde vivía. Ese no te va a traicionar, pase lo que pase. ¿Quién es este Manaén? Historiadores nos dicen que este Manaén es aquel oficial del rey Herodes,
mencionado en Juan capítulo 4. ¿Por qué está Manaén ahora en la iglesia? Porque tuvo una experiencia con un hijo que se le estaba muriendo y trató los mejores doctores del reino y las mejores prestaciones que el imperio romano le podía dar, y el muchacho de todas maneras se moría. Y acudió con un tal Jesús un día para pedirle ayuda para el muchacho. Y le dijo, si no viere señales y prodigios no creeréis. Parece que lo está maltratando. Pero luego él le ruega de todas maneras, las circunstancias son apremiantes, el niño se muere, sálvalo. Y vino a ser creyente en Jesús, gloria a Dios por eso, en el proceso se salvó. Pero luego le obedeció cuando le dio instrucciones de lo que debía hacer. Y luego cuando vio que el milagro se cumplió, su fe creció y se fortaleció. Y luego la familia también creyó. Él fue el que tuvo iniciativa primero de buscar a Jesús y pasar la vergüenza, porque qué tal que no me lo sana, qué vergüenza que yo siendo oficial del rey vaya a pedirle a este nazareno. Pero lo sanó, lo hizo el milagro, y ahora mi familia está creyendo y mi vida está cambiando. Hermano Barak, hermano Martín, pásale, venga, ayúdenos. Pórsele, por favor. Ayer era Barak. Hoy lo vamos a llamar fe transformadora. Fe transformadora. ¿Por qué? Porque llegó un día con su gran amigo Herodes, el de la infancia, y le dijo, amigo, rey Herodes, aquí está mi carta de renuncia como oficial de tu reino. ¿Por qué? ¿No hay buenas prestaciones? ¿No hay buenos servicios? Sé que los médicos nos estaban fallando con tu muchacho, pero fuera de eso, ¿verdad? Dime qué es lo que necesitas, más salario, etcétera, etcétera. Dice, no es nada de eso. ¿Qué? ¿Te llamaron de Roma para ofrecerte una tetrarquía? ¿Te van a promover? No, tampoco es eso. Entonces sería ridículo que tú renuncies. No hay mejor lugar donde puedas ir, salvo que de aquí te lleven a Roma o que te den una tetrarquía en otro lugar. Pero no aceptes un cambio lateral. ¿Quién te conoce mejor que yo para cuidarte? Y dice, no voy a Roma, ni voy a tetrarquía, voy a algo mejor. ¿Puede haber algo mejor que servir al César, el emperador del reino? Y su oficial le dice, sí, hay algo mejor, porque encima del César hay un rey de reyes y hay un señor de señores. Y él me sanó a mi hijo, pero obró en mi vida, me ha transformado y me voy a servirlo a él. Y esa fe se llama fe transformadora. Cuando tú estabas haciendo una cosa en esta vida y tenías tus metas y tus sueños y tus proyectos, y llega Jesús y te lo cambia todo y tú te rindes, después de ver todo lo que Él ha hecho en tu vida, no hay nada que te pueda desviar de rendir tu vida al Señor. Y es una fe transformadora. Mucha gente no quiere tener esto. Lo que tú quieras, Señor, pero servirte no. Y le ponemos toda clase de excusas como Moisés, manda a alguien más, mis hijos no. Y he visto mucha gente negar la rendición de su familia al Señor para luego ver a esos hijos dedicarse a una vida totalmente perdida. Una vez vi un muchacho con pelo largo y en el mundo, y iba yo con un amigo cuando lo vi y dice, ¿ves a ese hombre? Dice, es hijo de fulano y fulana de tal, no en este país, fuera de aquí, que eran maestros de las escuelas cristianas donde antes yo servía. Grandes siervos, dedicados. Y su hijo, un completo mundano. Puede pasar eso. Yo no estoy diciendo que sean las circunstancias que ellos hayan negado a su hijo, no lo creo. Pero cuando nos negamos a una vida transformada por Cristo, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Quieres tener una vida transformada? ¿O le pones un hasta aquí al Señor? Señor, hasta aquí. Todo esto está bien, que me aumentes la fe, aun cuando yo a veces soy medio convenenciero según las circunstancias. Qué bueno que me salvaste, ¿verdad? Eso sí, nadie quiere ir al infierno por sus pecados. Y mira, para que veas que soy agradecido, te voy a obedecer un poquito, te voy a dar un poquito de servicio. Y bueno, si en el proceso paso por circunstancias desagradables, pero tú intervienes y me fortaleces, no hay problema. De paso, si salvas a mi familia, no me enojo, pero ya exagerar al punto de que mi vida sea transformada, esas ya son palabras mayores. Que yo deje mi carrera, mi negocio, mi trabajo, o que me dedique más a servirte a ti. Hay gente que ya no quiere este paso. Y no es todo todavía. Vamos a necesitar otra silla por ahí, si me la prestan de este lado. Y mientras, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es mi capítulo favorito en toda la Biblia. Romanos es un tremendo libro.
un tremendo tratado del apóstol Pablo, pero también guiado por el Espíritu Santo. Y es la vida en el Espíritu, pero hay mucho más que habla, ¿verdad? Que la vida en el Espíritu. Luego habla de quién podrá separarnos del amor de Cristo. Y aquel versículo famoso que dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. A veces se mal usa ese versículo. Mucha gente dice, mira, saqué un carro a crédito, todas las cosas ayudan a bien. No, Dios no te lo dio, tú lo sacaste a crédito. La gente a veces usa mal ese versículo, pero no es el tema de mi mensaje esta noche. Pero es el preámbulo del que sigue, porque el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y voy a pedir al pastor que nos ayude en el último paso. Si puede pasar, pastor. Yo sé que estoy tomando riesgos de que el otro brazo se nos pueda, pero le ayudo. Alguien sostenga la silla y le ayudo aquí, pastor. Con cuidado, no se pare mucho hacia atrás, ¿ok? Para que no se doble la silla. Amén. Para que somos predestinados no para salvación o condenación, como dicen los calvinistas, sino para qué somos predestinados. Aquí está la meta de lo que Él tiene para nosotros, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es bueno tener una fe transformadora. Hay quienes son transformados en pastores, en misioneros, en evangelistas, en diáconos, en maestros de escuela dominical, etcétera, etcétera. Pero aún así siguen haciéndolo en su misma personalidad. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero hay quienes pudiéramos hacer el trabajo de servicio a Cristo viviendo yo, en mi propia fuerza o en mi propia personalidad. Hay mucha gente, lamento decirlo, pastores incluidos, que hacemos o que hacen lo que hacen para buscar atención y gloria personal. Pero llega el punto en que hay otra transformación cuando alguien, no solamente su vida es transformada, sino que es conformada a la imagen de Cristo. ¿Conoce aquel hermoso canto de Ron Hamilton que dice, vi a Cristo en ti, vi a Cristo en ti? Escuché su voz cuando hablaste tú. Vi a Cristo en ti. En tus ojos vi al Señor. Pude ver su gran amor. Fuiste ejemplo porque vi a Cristo en ti. Eso es una transformación muy diferente cuando somos conformados en la imagen de Cristo. Y como Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya no importa que me conozcan o reconozcan o me recuerden. Lo único que quiero es que Cristo sea conocido, que Cristo sea recordado. ¡Oh, qué viaje tan tremendo! De ver para creer. Señor, ¿quieres que... ¿Se acuerdan de Jacob cuando obtuvo la bendición de su padre con engaño, con suplanto, y luego se enoja su hermano contra él y se consuela solo con la idea de matarlo? Esaú a Jacob. Y su madre, que es la autora intelectual de todo el trama, ¿verdad? Le dice, vete allá con mi hermano Labán, porque tu hermano solamente se consuela con la idea de matarte por lo que le hiciste. Si yo fuera Jacob, le diría, ¿le hiciste Kimosabi? Fue tu plan, mamacita. Tú ideaste esto. Vete tú. No le va a faltar el respeto a su mamá. Pero se va. Y en el camino que va Jacob hacia Harán, donde vive su tío Labán, se encuentra con Dios en un lugar que se llamaba Luz, y él le cambió el nombre a Betel, una escalera donde ángeles subían y bajaban, y dijo, qué terrible este lugar, no es otra cosa sino casa de Dios, por eso le puso Betel. Pero él hizo un voto ahí y dijo, si Dios va conmigo, ¿a dónde voy? Y me da de comer y me da de vestir y me trae de regreso, entonces Jehová será mi Dios. Hoy hablamos de Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero hasta allí era nomás Dios de Abraham y de Isaac, no era el Dios de Jacob. Jacob estaba interesado nada más en la bendición, en la herencia, por lo que podía representar para él. Y le hizo ese voto, ver para creer. Si él hace todo aquello por mí, entonces será mi Dios. Y cómo Dios es paciente para llevarnos por este viaje de transformación y poder llegar a la cima de la montaña, que es la transformación en la imagen de Cristo. Gracias, hermanos. Pueden pasar a su lugar. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. ¿Qué dices tú, hermano? ¿Ver para creer?
Las circunstancias te oprimen, te aprietan y es por eso que vas a la iglesia, porque nos conviene, porque lo necesito. Hay mucha gente que es fácilmente engañable por eso. De repente dicen, fui a pare de sufrir porque yo estaba sufriendo. Y luego de repente alguien me invitó a hacer una peregrinación a la basílica porque pues decían que la Virgencita les hizo el milagro. Y a otro me invitó a Catemaco porque decían, no, lo que tú necesitas es una limpia. Las circunstancias me oprimieron, pastor. Y discúlpeme, pero pues usted hubiera hecho lo mismo. Esa es la fe de algunos. Espero que no lo haga una vez que son salvos, porque luego oigo de que alguien es cristiano y se regresó a la fe católica o se regresó a no sé dónde. Eran verdaderamente aquí. Y hay quienes batallan nada más con el ABC. Nunca se ponen a obedecer. Nunca se fortalece su fe. Nunca contagian a nadie más. Nunca su vida es transformada en nada. Ni les interesa ser transformada. Resisten la transformación. ¿Cómo vamos a llegar a la imagen de Cristo? ¿No es esa la meta que Él nos presenta ahí? ¿Qué es lo que Él quiere hacer de nosotros? No fuimos de principio hechos a imagen y semejanza de Él, pero hay un proceso perfeccionador. El que comenzó en vosotros la buena obra, la que perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él quiere hacer esta obra. Y hermano, tú puedes quedarte con la historia de Juan capítulo 4, de qué bonito milagro hizo Cristo y salvó a un muchacho de la muerte y tan tan. Cuando yo era católico, iba a la iglesia católica y te leen el evangelio en cada misa. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y te conoces las historias y tan tan. No se te queda nada. No te transforma en nada. Y si tú quieres, puedes ser un cristiano católico, un bautista católico, donde tu vida no es transformada. Pero yo quiero no perder el espíritu de un niño y llegar a la cima de la montaña. Nadie aquí podemos decir, ni los que somos pastores, que ya estamos completamente hechos a la imagen de Cristo. Pero es una meta sublime, bella, que debemos anhelar. No importa quién eres tú, cómo te llamas tú, pero ¿sabes lo que es posible? Que un día tu esposa, hermano, tu esposo, hermana, tus padres, tus hijos, tus hermanos en la fe y tus hermanos en la sangre, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, con quien tú vengas en contacto, un día digan, ¿sabes qué? Estaba leyendo en la Biblia de un tal Jesús de Nazaret y yo trataba de imaginármelo y no pude evitarlo, pero no sé por qué tú te me venías a la memoria, a la mente, cuando de Jesús de Nazaret hablaban y sus características y sus virtudes y sus dones y sus atributos. Pues nunca nadie ha visto a Cristo, al menos en nuestra época, cuando caminó en la faz de la tierra, sí, pero aquí nadie. Y la única imagen que yo podía pensar era que tú me recuerdas a Cristo. Oh, no somos dignos de esa comparación, pero eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros. ¿Qué será de nuestra vida? Tú te puedes evaluar en qué nivel de fe estamos. Y yo sé que a veces no es uno constante, a veces brincamos. Estamos arriba y descendemos, pero ciertamente en la cima de la montaña nadie podemos decir que ya hayamos llegado. Entonces, ¿por qué no tenemos más anhelo de seguir creciendo? ¿Por qué hay tanto cristiano estancado en el nivel de fe donde han llegado? ¿Quieres crecer? ¿Por qué no hablas con tu Señor en esta noche? Y dile, Señor, ¿dónde me ves tú que yo estoy? Y ahora creo que ha sido claro dónde quieres tú que yo llegue. Ayúdame a llegar a la imagen conformadora de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te doy, mi Dios. Qué hermosa historia de un segundo milagro de Cristo. Ni siquiera es la historia más famosa del capítulo 4. Como ya vimos al principio, todo el mundo se acuerda de la samaritana. Y gran salvación, ciertamente. Pero ¿cuánto podemos adquirir, Señor, de un padre necesitado de ayuda para su hijo? Y cómo nuestra vida puede crecer y ser transformada. Señor, yo no quiero nada más quedarme en los pañales de la vida cristiana, en el ABC, en el 1, 2, 3 y estar vacilando y vivir una vida resbalada. Quiero obedecer, quiero tener una fe fuerte como la de Job. No deseo que mis hijos todos se mueran de una vez,